Muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta sexta edición de Diálogos en Acción. Hace ya 3 años que empezamos este espacio de encuentro semestral con el que desde CEPSA buscamos acercarnos a la comunidad abordando temas de interés general a través de la experiencia y conocimientos de los profesionales de la compañía y de un diálogo con expertos de muy diversos ámbitos. Hoy nos sumergimos en el mundo de la ciberseguridad, un tema que puede parecer lejano para algunos, pero que en realidad está muy presente en nuestra vida cotidiana. Esperamos que las ideas que surjan de los 8 participantes en la mesa nos hagan reflexionar y ampliar nuestra comprensión sobre este tema. Confiamos en llevarnos también valiosas recomendaciones sobre cómo abordar la seguridad cibernética tanto en nuestra vida personal como profesional. Para ello, abordaremos la ciberseguridad desde una perspectiva integral, contando con una amplia variedad de voces en la mesa. Al día tomamos miles de decisiones y las que tienen que ver con la ciberseguridad en el mundo cada vez más conectado en el que vivimos pueden ser cruciales para proteger nuestros datos, nuestra intimidad, nuestra privacidad. Cualquier brecha de seguridad puede tener un alto impacto en nuestra seguridad en el ámbito laboral y en nuestra economía personal. Para hablar de todo ello, Javier Galindo, que se encuentra en el centro de la mesa a la derecha, responsable de ciberseguridad de CEPSA, va a compartir con nosotros una charla inicial y al finalizar la misma la acompañará Máximo Hernández, que nos ofrecerá también su visión desde una perspectiva más propia de las plantas industriales, sentado a su izquierda. A continuación de ello, el periodista y comunicador Miguel Ángel Tajuani presentará al resto de integrantes en la mesa y moderará su participación a través de una conversación en la que todos tendrán varias intervenciones. Finalizaremos con un turno de preguntas para el público asistente. Agradecemos la presencia, por supuesto, de los ponentes, de todo el público asistente, de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que nos ayudan a dar voz a estas sesiones. Y aprovecho para recordarles que esta sesión está siendo grabada, que se subirá mañana en el canal oficial de YouTube de CEPSA. Javier Galindo es ingeniero superior en informática, máster en ciberseguridad. Tiene más de 15 años de experiencia relevante en seguridad de la información y ha liderado infinidad de proyectos técnicos de redes y de seguridad para empresas multinacionales, desde su diseño y arquitectura hasta su implantación, operación y posterior evolución. En 2019 se incorporó en CEPSA como arquitecto de ciberseguridad IT y desde hace 2 años es el máximo responsable de ciberseguridad de la compañía, como les decía anteriormente. Por su parte, Máximo Hernández lleva toda su vida laboral en CEPSA. Empezó como becario en el año 99 en la filial CEPSA Aviación. Pasó a ser técnico informático, ampliando su función al resto de filiales de la compañía en Canarias y también en otras zonas. Y en 2014 empezó a trabajar en la refinería al centralizarse allí el Departamento de Informática de las Islas. Hace 8 años fue nombrado responsable de los sistemas de información de la compañía aquí. Sin más preámbulos, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Ben, y gracias a todos por venir aquí hoy. Veo que la ciber es algo que genera bastante interés, así que vamos a hablar de ello. Hablando de la carrera, pues yo estudié informática cuando la ciberseguridad ni existía. En los años 2000, pues Google, Facebook, Amazon eran empresas que estaban empezando. Y en la carrera pues, yo no vi ni una sola asignatura de seguridad. Y esto es algo que he ido aprendiendo pues, a lo largo de mis diferentes experiencias profesionales en las diferentes empresas en las que he estado hasta llegar a CEPSA. Y ha sido en CEPSA, en los últimos 5 años, donde pues, yo creo que esto ha explotado, ¿no? Y ahora pues, me encargo de la ciberseguridad desde el empleado hasta los entornos que tenemos en web o en la nube. Y todo esto empezó pues, sobre los años 2000, incluso un poquito antes, ¿no? La digitalización llegó entonces, empezaron empresas como Terra, seguramente muchos de vosotros lo recordáis, Google, el primer buscador, cuando antes teníamos que escribir las URLs una por una en el navegador. Y esta digitalización entrañaba y empieza a entrañar nuevos riesgos. ¿Se me oye? Vale. Desde el 2000 han llegado nuevas tecnologías, los smartphones. Pues yo recuerdo cuando era un adolescente, los primeros teléfonos apenas permitían mandar mensajes, hacer llamadas y poco más. A día de hoy llevamos en el bolsillo pues, un pequeño ordenador todos, ¿no? De la misma forma, pues tenemos otras tecnologías como el IoT, la domótica, Internet conectado, el metaverso. Todas estas nuevas tecnologías entrañan nuevos riesgos. Y bueno, pues igual que conocemos bien los riesgos en la carretera, quizá los que tenemos en el mundo digital y en las nuevas tecnologías como Internet, pues no los conocemos tanto, ¿no? Y es un mundo que, bueno, quizá merece la pena explorar más detenidamente y entender pues, qué riesgos implica el uso de un teléfono móvil,
la navegación por Internet, el correo electrónico, etc. Y es algo que no siempre nos paramos a pensar en ello, ¿no? De hecho, pues, bueno, hay, yo creo que nuevos acontecimientos como el COVID que han acelerado incluso ese proceso de digitalización. En los últimos años, cosas que antes hacíamos frente a una ventanilla o en un mostrador, pues a día de hoy ya las hacemos a través de Internet, como certificado digital, etc. Todos estos procesos que nos parecen muy naturales, pues conllevan una serie de riesgos de los que no siempre pues, somos muy conscientes cuando estamos accediendo a Internet, cuando estamos utilizando el teléfono o cuando estamos a lo mejor pues, consumiendo cualquier servicio digital pues, no sé, de la administración pública. De hecho, a nosotros nos supuso un reto en CEPSA, pasar de tener a la gente trabajando en la oficina a tenerlos en casa. De la noche a la mañana hubo que cerrar la oficina y pues, 5.000 personas pasaron de estar en Tenerife o Huelva o en Madrid a estar en sus casas. Y eso supone un riesgo porque pues, ya no tienes ni al trabajador en la oficina controlado, no tienes sus dispositivos controlados, no sabes lo que está haciendo, no sabes si la red desde la que se está conectando a tu empresa es segura. Pues todo esto también supuso un reto para nosotros, ¿no? A nivel tecnológico. Entonces, bueno, pues todas estas nuevas tecnologías conllevan la aparición de la ciberseguridad. Al final, pues lo que se venía haciendo desde los años 2000 eran cosas muy básicas, ¿no? Pues yo pongo un antivirus, pongo un firewall y ya está, y ya estoy seguro. La realidad es que a día de hoy con eso pues, es muy insuficiente y la ciberseguridad trata de englobar todos los aspectos de protección y de respuesta ante un problema de seguridad informática que requiere una empresa como CEPSA a día de hoy, ¿no? Pero muchos de estos riesgos de los que vamos a hablar también son de aplicación al entorno personal. Todos tenemos un smartphone, todos tenemos un correo electrónico, todos tenemos pues, una vida digital, redes sociales, etc. Entonces, estos riesgos tecnológicos pues, se pueden evitar muchas veces con pautas muy básicas y muy lógicas que yo creo que todos seguimos en otros entornos, pues como a la hora de conducir, ¿no? Todos sabemos que bueno, para proteger nuestra vida cuando nos subimos al coche, pues es bueno ponerse el cinturón de seguridad o adaptar la velocidad del vehículo a la vía por la que vamos. No se puede ir igual por una carretera de montaña que por una autovía, ¿no? De la misma forma, cuando estamos utilizando un medio digital o un entorno tecnológico, ya sea un smartphone, un ordenador en la recepción de un hotel, etcétera, muchas veces nos sentamos delante y no tomamos ciertas precauciones o no somos conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues con cosas tan sencillas, tenemos, por ejemplo, un modelo, el que yo lo llamo el de las 3 Ps, ¿no? Pues prudencia, pensar y proteger nuestra información. Con esas 3 simples pautas podemos mitigar la mayoría de los riesgos a los que nos enfrentamos en este mundo digital. Pues, si hablamos de prudencia, haciendo la analogía con el mundo de la conducción, pues si yo me enfrento a un correo que no tiene mucho contexto y lo recibo en un momento y de una persona con la que no he tenido intercambio de información antes o que no conozco, o si recibo un SMS que parece ser del banco y parece muy urgente, pero realmente no tengo claro si viene de mi banco o es de correo realmente o no, pues todo invita a tener prudencia a la hora de pues, acceder a ese tipo de contenidos, a una web que no conozco, en general ser prudente, ¿no? En el uso de todos estos medios. De la misma forma, pues pensar antes de actuar. A lo mejor uno de esos SMS o correos electrónicos me está reclamando una acción urgente, pues porque me han bloqueado la cuenta del banco, o eso dice el correo o el SMS, o me tienen que entregar un paquete, o resulta que no he pagado una multa. Pero ese correo o ese SMS realmente viene de la DGT, realmente viene de correos, realmente viene de la empresa de paquetería, pues a lo mejor tenemos que pensar antes de actuar, ¿no? Y por último, proteger nuestra información. Muchas veces no somos conscientes, cuando estamos haciendo uso de medios digitales, de la información que estamos subiendo ahí. Subimos nuestro nombre, nuestras fotos, nuestra dirección física o de correo electrónico y realmente no sabemos muy bien, en muchas ocasiones, a dónde la estamos subiendo o quién la puede estar usando, ¿no? Hablo de redes sociales, hablo de foros, ChatGPT, que conocemos todos a día de hoy. ¿Qué tipo de información estamos subiendo ahí? ¿Dónde acaba esa información después? Todo este tipo de cosas son, pues bueno, reflexiones que nos tenemos que hacer a la hora de consumir este tipo de servicios y tecnologías y nos pueden mitigar la mayoría de los riesgos, ¿no? En muchos casos. ¿Cuáles son esos principales riesgos? Pues nos enfrentamos a ellos tanto en CEPSA como en las empresas como en nuestro día a día a nivel personal. Por ejemplo, la ingeniería social.
Todos conocéis los phishings o los smishings o los vishings. Al final, detrás tenemos a alguien que se intenta hacer pasar por alguien que no es, ya sea vía correo electrónico, por un SMS, por un WhatsApp, por ejemplo, un mensaje en una red social o en una mensajería instantánea, e intenta suplantar a una entidad legítima, ¿no? Que puede ser, pues eso, ya hemos mencionado, correos, la DGT, Hacienda. Este tipo de técnicas pues, son muy utilizadas a día de hoy y van desde ataques muy generalistas, a ver quién cae, hasta muy dirigidos a las empresas, ¿no? Intentando suplantar, pues, por ejemplo, a un alto directivo de una empresa. Y de hecho hay casos muy recientes donde pues, tenemos a lo mejor al CEO de la MT de Valencia, es un caso reciente que podéis encontrar en prensa, que fue suplantado por un atacante externo. Entonces, el atacante aprendió un poco las técnicas que utilizaban para mandarse mensajes dentro de la compañía de la MT de Valencia durante un tiempo, hasta que él suplantó al CEO de la empresa, el atacante, y le mandó un mail a la persona de contabilidad o de tesorería para que hiciera un pago urgente pues, por un proyecto o una inversión que tenían que cerrar. Y la persona de tesorería se lo creyó. Y hizo una transferencia de 4 millones de euros a una cuenta en Hong Kong y, bueno, ahí se perdió el dinero para siempre. Hay técnicas incluso más avanzadas a día de hoy de suplantación y de ingeniería social basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, conoceréis los deepfakes seguramente, donde el atacante pues, te suplanta no ya el nombre o el correo, sino tu voz o tu cara o incluso un vídeo completo. Hay casos también muy recientes de este año donde, pues, engañando a la persona que lleva las cuentas en la empresa, se hace pasar por el directivo o el director de la empresa y consigue convencer a la persona de tesorería para que haga un pago urgente. Esto ha pasado también recientemente en una empresa de Hong Kong. El malware, los virus, el ransomware, son otro de los riesgos principales, ¿no? Muchas veces nos llega un correo electrónico con un adjunto o tenemos una descarga en una web y no pensamos, antes de hacer 2 veces clic y de abrir ese adjunto, pues de dónde viene y qué puede contener. Y en el caso de una empresa, pues eso puede suponer la diferencia, esa reflexión previa, entre que toda la empresa se vea comprometida por un ransomware, que no es más que un virus que secuestra y exfiltra la información y que puede poner un compromiso serio a una empresa. A nivel personal nos puede cifrar los datos de nuestro teléfono, de nuestro portátil o incluso de toda la red de casa, ¿no? Entonces, es un problema muy serio. Aquí los consejos principales, pues tener mucho cuidado con el contenido que descargamos de Internet o el que recibimos por correo y tener siempre claro pues, que con un antivirus no es suficiente. Un antivirus no protege de todo. Hay que tener muy claro lo que recibimos de Internet, ¿no? Y no abrirlo por defecto. Redes inseguras, pues quien no se ha ido de viaje y no tiene un plan de datos o no tiene pues, una manera de conectarse a Internet, y ya sabemos que a día de hoy no somos capaces de vivir sin estar conectados, sin recibir la última actualización en la red social de turno, pero es un problema, porque cuando no tenemos Internet buscamos siempre la primera wifi gratuita que nos encontramos, la del aeropuerto, la de la estación de tren, la de la cafetería, pero ¿realmente sabemos cuando nos conectamos a esas redes si son realmente la red de la cafetería, la red de la estación o la red del aeropuerto? Tenéis un buen vídeo en Internet de Chema Alonso, que es el responsable o era el responsable de seguridad telefónica. Se levanta en el aeropuerto de Barajas una wifi gratuita y la gente se conecta a esa wifi y entonces todos los datos de todas esas personas conectadas a esa wifi pasan por su ordenador. Y él puede ver el tráfico de cada uno de ellos cuando va a Facebook, cuando va a Instagram o cuando está navegando a la web de la agencia tributaria, por ejemplo. Entonces, en general, las redes abiertas y gratuitas nos deberían hacer sospechar. Lo ideal sería irse a un plan de datos, uno propio, ¿no? Que por lo menos te da una cierta seguridad frente a una red que no conoces de nada, ¿no? Y por último, las contraseñas. Qué complicado es tener una contraseña en cada servicio. Claro, pues que son tantos, tenemos Amazon, tenemos PayPal, tenemos Instagram, Facebook, y claro, no vamos a utilizar una diferente en cada una, porque son muy largas, yo no me acuerdo, qué difícil es esto, pero el problema es que si yo utilizo la misma y encima es muy débil y la utilizo repetidas veces a lo largo y ancho de Internet, basta que comprometan uno de esos servicios, que ya sabéis que en prensa salió ayer el ejemplo de Santander, pero pueden salir otros tantos. Comprometen tu usuario y tu contraseña en cualquiera de esos servicios y ya tienen tu correo y tu contraseña. ¿Dónde lo van a probar primero? En tu correo. Y una vez han entrado en tu correo, pues ven ahí que tienes, no sé, suscripciones de Amazon, de Mercadona, de lo que sea, lo van a ir probando en todos esos sitios. Y si en alguno de ellos tienes guardada una tarjeta de crédito o algún otro medio de pago,
van a poder comprar en tu nombre, van a poder gastar en tu nombre, etc. Entonces, frente a esto, a día de hoy hay medios bastante potentes, como los gestores de contraseñas, que te permiten guardar una contraseña diferente y robusta por cada servicio, que tú no tienes ni que conocer, y solo quedarte con una contraseña maestra, que es la que protege al resto. Y solo tienes que memorizar una. Y además de esto tenemos pues, multifactores, ¿no?, de autenticación. Además del usuario y la contraseña, pues por ejemplo, recibir un código en el móvil o tener un código que se genera en el móvil para introducirlo a la hora de autenticar. Eso ya le dificulta mucho la vida al atacante. Pero si no hacemos esto, pues pensad la cantidad de veces que habéis repetido la contraseña en diferentes servicios en Internet, basta que comprometan uno, si es la misma en todas partes, pues lo van a utilizar de manera muy sencilla para pasearse por vuestros perfiles, hacerse pasar por vosotros o robaros bueno, pues en aquel medio de pago que tengáis subido, ¿no?, en cualquiera de estas webs. Y bueno, luego hablaremos, yo creo que más largo y tendido, ¿no?, sobre qué podemos hacer con respecto a estos riesgos. Pero quizá, trayéndolo al mundo de CEPSA, pues todo esto es algo que a nosotros nos importa mucho. Lo que os estamos contando aquí, pues también nos sucede en nuestro entorno profesional. Nuestros 11.000 empleados se ven a diario enfrentados a este tipo de reflexiones, porque utilizan el correo, utilizan el móvil, utilizan nuestras páginas web y, al final, es un riesgo para nosotros. Entonces, uno de nuestros pilares, de nuestros 5 valores, es la seguridad y, dentro de la seguridad, la ciberseguridad. Por eso este tipo de charlas nosotros las damos a todos nuestros empleados de manera regular. Pues, concienciación, formación específica, que entiendan cómo se debe usar el correo, que duden de un email que no conocen, de un WhatsApp que no conocen, de una web que no saben muy bien si es legítimo o no. Todo esto pues, lo hacemos recurrentemente porque bueno, pues, la tecnología evoluciona y nosotros nos tenemos que alinear y estar al día con esa evolución, ¿no? Y seguimos formándolos habitualmente. El equipo que yo lidero, además de hacer todo esto, porque esta es una parte, la concienciación a los empleados, pues intentamos proteger a la empresa diseñando arquitecturas seguras de red, pues protegiendo nuestras oficinas, nuestras webs, nuestro correo, para que de ese correo que llega de Internet, pues intente llegar lo mínimo malo hasta los buzones de correo de nuestros empleados. Y un largo etcétera que protegemos, pues nuestros entornos en nube, nuestros data centers, etcétera. Y no solo eso, también protegemos nuestros entornos industriales. ¿Verdad, Máximo? En la informática industrial solemos separar IT de OT. Y lo explico. IT es tecnología de la información, que es toda la infraestructura informática que mantiene la información. Y esto está en todas las empresas hoy en día. Pero en la industria solemos utilizar OT, que es tecnología operativa, que es cuando automatizamos los procesos. Y lo explico con un ejemplo en la refinería. Nosotros en las plantas tenemos sensores de nivel, tenemos válvulas automáticas, sensores de presión y un largo, etcétera. Esos sensores nos llegan por una señal a los PLC, que son unos equipos que se encargan de coger esas señales y pasarlas a otros equipos que los llamamos PCs industriales o PCs o servidores, que tienen... estos PCs industriales tienen una aplicación que la llamamos SCADA, que lo explico. Es la aplicación que lanza el esquemático o el gráfico con el que interactuamos con estos sensores, ¿vale? Y eso sería, por ejemplo, la red OT. Unos sensores, unos PLCs y unos equipos SCADA. Esta es la red industrial básica, ¿no? Y muchas veces estas redes las tenemos aisladas, que es el sistema más seguro que hay. Ahora, llega a veces el momento que necesitamos pasar información de OT a IT. Y entonces, por ejemplo, necesitamos pasar los niveles de tanques a nuestra aplicación de gestión de movimientos para sacar los partes de existencias y huecos, por ejemplo. Pues entonces utilizamos unos dispositivos para poder comunicar estas dos redes que los llamamos firewall, que nos administra nuestro departamento de ciber, que por ahora muy bien. Estos firewall o cortafuegos, para que lo entendamos todos, son como policías de tráfico, que lo que se encargan es de revisar que el tráfico es el correcto y que va por el sitio correcto. ¿Vale? Eso es un símil que a mí me gusta decirlo mucho. Después, ¿qué más sistemas de seguridad tenemos? Tenemos estos PCs SCADA, son críticos para la planta.
son tan críticos que trabajan 24 horas, 365 días al año. Entonces decimos que tienen una alta disponibilidad. ¿Cómo conseguimos esto? Pues teniendo siempre equipos redundantes. Pues a lo mejor para estos equipos escalados pues tenemos que poner 3 o 4 equipos funcionando al mismo tiempo. En caso de caída de alguno, pues salta otro. O para hacer mantenimiento de estas aplicaciones escaladas. ¿Qué más temas de seguridad tenemos? Tenemos siempre por cable. El tema industrial, hasta ahora, el cable porque entendemos que es el sistema más seguro. Nada de inalámbrico por ahora, no vamos al sistema inalámbrico. Después tenemos los equipos SCADA o servidores SCADA, los tenemos en nuestro CPD de la refinería, cuyo acceso está controlado con tarjetas que me hicieron quitar el fichaje, pero era una cosa, nosotros todo, para entrar a las salas tenemos que pasar control de fichaje. Después nuestro CPD está en un edificio bunkerizado, con sus UPS industriales para mantenernos, y es el sitio más seguro de la refinería. Tenemos muchas redes OT, por ejemplo el laboratorio, en nuestros analizadores de productos, pues también los tenemos, es otra red OT porque son unos equipos muy caros y los tenemos aislados y ahora mismo estamos trabajando con el departamento de ciber para unir esas dos redes, para poder sacar los certificados de esos productos a nuestros programas de IT. Y entonces ahora mismo estamos trabajando en eso. Y yo creo que con esto no se me quede nada. Bueno, en los países que están en guerra, se oye la palabra ahora ciberguerra y se intenta atacar a estas redes OT, porque el daño es mucho mayor. Y tenemos el ejemplo de Rusia con Ucrania, las centrales eléctricas, que salió no hace mucho. Hace tiempo salió el tema de las centrales nucleares iraníes, y anoche cenando me contaste otro. Sí, pues si nos vamos a nuestro sector, hace un par de años pues atacaron el oleoducto que va por toda la costa este americana, la empresa se llama Colonial Pipeline, y bloquearon el suministro pues desde Texas hasta Boston, el suministro de crudo en toda la costa este, atacando los sistemas, pues comprometiendo la cuenta de un usuario, consiguieron llegar hasta estas redes industriales de las que habla Máximo. Y una vez allí, consiguieron parar, porque al final estos incidentes tienen una consecuencia en el mundo físico, es decir, pueden parar un proceso industrial, como por ejemplo el abastecimiento de crudo. Ese oleoducto se paró y dejó sin suministro, pues imaginaos, a todas las empresas de la costa este americana, gasolineras, aviación, transporte marítimo, tanto es así que tuvieron que fletar barcos desde el Golfo de México por toda la costa este, con pues, las pérdidas económicas que eso le supuso a la empresa, ¿no? Y a todas las demás. Entonces, pues muy bien. Y para terminar voy a contar una anécdota que me siento orgulloso. Lo hablamos anoche. Hará cosa de 5 años aproximadamente, nosotros a la refinería teníamos áreas de OT paradas porque la refinería había parado. Entonces éramos el conejito de India de Huelva y Algeciras para hacer pruebas. Y me llaman de Madrid, que acaba de entrar un técnico nuevo y que quería que lo formásemos en estas redes OT. Y que era muy bueno que lo formásemos. Bueno, a la tercera o cuarta reunión, hablando con mi compañero, vi que era muy bueno y dije, dentro de poco va a tener un ascenso aquí muy importante. Hoy en día, mi compañero de ciber, al cual los han nombrado no hace mucho responsable, y lo agradezco mucho. Gracias a ti. Claro. Buenas tardes a todos. Yo no sé si soy la persona adecuada para conducir la mesa redonda, porque yo soy, como ven, mitad digital y mitad analógico. Entonces me fío de la parte digital, pero siempre me cubro las espaldas con la parte más analógica, ¿no? Como dijo Belén antes, mi papel en esta nueva edición de Diálogos en Acción de CEPSA es ejercer como moderador de esta mesa redonda. Mesa redonda con 8 ponentes de primer nivel. Algunos son expertos en informática, otros son directivos de algunas de las principales empresas de Canarias, está Vinter, está Hospiten, está el IAC también, hay empresas públicas y empresas privadas. Son todos profesionales que no se pueden permitir ni un solo desliz, fíjense, en su trabajo diario, porque ellos son, voy a decir con el permiso de CEPSA, que está el director en Canarias aquí, los que tienen en sus manos el petróleo del siglo XXI. El petróleo del siglo XXI no es el gasoil, no es la gasolina, no es el gas, no es el hidrógeno verde. El petróleo del siglo XXI son los datos. Y cualquier desliz, cualquier fallo en los datos, bueno, pues
puede tener terribles consecuencias. Ahora, fíjense si ha cambiado el tiempo, que cuando antes un delincuente quería dar un golpe, lo que hacía era se ponía un pasamontaña, se iba a un banco y atracaba. Ahora se sienta delante de una pantalla de un ordenador y dice, ¿a quién vamos a fastidiar hoy, ¿no? ¿A quién le vamos a robar? Con el Santander lo intentaron esta semana, no sé si dinero o si datos, de eso van a hablar algunos de los intervinientes esta tarde-noche. Ese es el argumento de peso, el que demuestra que los datos son el oro del siglo XXI. Vamos a tener, no me extiendo más, 45 minutos de mesa redonda, 45 minutos con 8 invitados, porque son 6 y han tenido la gentileza, tanto Javier como Máximo, de quedarse a participar en esta mesa redonda. Así que vamos a intentar que sea lo más ágil posible. Van a tener ellos una primera intervención en la que vamos a hablar de la ciberseguridad aplicada a sus ámbitos de trabajo, y luego vamos a intentar abrir un pequeño coloquio, y luego ustedes, como decía Belén antes, también van a tener la oportunidad de preguntarles. Empiezo por Héctor Rebozo, que no es el primero, es el segundo que está ahí sentado. Es director de Vinter Sistemas y Atlantis Technology, es consejero delegado de OneCiber, y Héctor es doctor ingeniero de telecomunicaciones, es máster también en ciberseguridad, ya ha trabajado en Alcatel Telecom, en Stuttgart, en Caja Canarias y en Banca Cívica. Héctor, el mundo del transporte, estamos viviendo un momento en el que el transporte vive un momento álgido, en un territorio como este, además alejado del continente, en el mundo de la aviación, fundamental. ¿Cómo se aborda la gestión de la ciberseguridad en una empresa como Vinter? Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias, CEPSA, por invitarnos a participar en este evento, en este coloquio. Bueno, vamos a ver, la ciberseguridad es una disciplina que abarca muchos ámbitos distintos, ¿no? Hay muchísimas dimensiones a gestionar y proteger. Entonces, el enfoque que se da en organizaciones que tienen sistemas de información complejos o numerosos o dispersos, digamos, tiene que ser holístico, ¿no? Es decir, siempre trabajamos en un marco de referencia, ¿no? En algún estándar internacional que nos guíe sobre cómo dimensionar la seguridad, cómo gestionarla. Es lo que se denomina un sistema de gestión de seguridad de la información. Para eso hay estándares internacionales como la 27001 o en España el Esquema Nacional de Seguridad, que es una normativa que tiene amplio reconocimiento en Europa, ¿no? Y España es uno de los países referentes en desarrollar esa normativa, ¿no? Entonces, yo creo que como primer ámbito importante es establecer un marco de trabajo, un marco de referencia de buenas prácticas, basándonos en una de esas normativas, ¿no? Luego, esto es como un poco la medicina, ¿no? En tema de ciberseguridad interesa prevenir más que curar, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, como comentaba Javier y Máximo, ¿no? Trabajar sobre todo la parte preventiva, o sea, intentar que los ataques que recibimos diariamente todas las empresas no lleguen a comprometer nuestros sistemas. Para eso, hoy en día es muy habitual, y nosotros nos basamos mucho en eso, en tener un centro de operaciones de ciberseguridad donde estamos monitorizando permanentemente, a las 24 horas, todos los ataques o impactos que recibe nuestra infraestructura. De esa manera podemos intentar detectar, hacer una detección precoz, digamos, ¿no? Igual que con las enfermedades, o sea, tener una alerta temprana que nos permita reaccionar para protegernos del ataque antes de que ocurra. Una vez ocurre el ataque, si fuera el caso, ¿no? Hay muchas organizaciones, lo leemos todos los días en prensa, una vez recibimos un ataque y se cifran nuestros datos, por ejemplo, ya es mucho más costoso y mucho más complicado volver a recuperarnos, ¿no? Porque hay que tirar de copias de seguridad, hay que recuperar información, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los focos, desde nuestro punto de vista, es protegernos en la medida de lo posible antes de que esos ataques se produzcan, ¿no? En la organización. ¿Vale? Y luego, bueno, pues algunos ámbitos importantes hoy en día, tanto desde el punto de vista normativo como técnico, es que la seguridad lógica, la ciberseguridad, cada vez confluye más con la seguridad física. Hay que contemplar todo conjuntamente, ¿no? La gran mayoría de los ataques en las organizaciones provienen de dentro, ¿no? De los propios empleados. Entonces, tenemos que tener un ojo puesto siempre en lo que ocurre dentro, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, también pensar, como se ha comentado antes por Javier muy bien, ¿no? Que nosotros, el ser humano, es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Entonces, con respeto a mi compañero y amigo Dipu, ¿no? Que es hacker,
los hackers son en ese ámbito... Son los peligrosos de la película, ¿no? Porque son los peligrosos. Mira, por eso lo hemos puesto en la esquina, por si acaso, porque Verdad, en la esquina. vigilen sus teléfonos móviles porque les puede llegar un correo. Pero el trabajo de un hacker intentan ser, digamos, optimizar el tiempo y ser más perezosos que otra cosa. Es decir, si pueden llegar a entrar a una organización suplantando la identidad, mandando un phishing y tal, eso es mucho más fácil de hacer y menos fatigoso que estar horas explotando vulnerabilidades de sistemas para encontrar una brecha, ¿no? O sea, con tu permiso. Entonces, el hacker siempre va a tender a atacar, a engañar a un empleado, a atacar por esa vía del factor humano, que es mucho más sencillo de... Pero seguimos profundizando en eso. Deepak, todas las empresas tienen una brecha de seguridad. Aquí hay mucha gente que trabaja en empresas y que están preocupados porque dicen, oye, tengo una brecha de seguridad. Siempre hay alguien que puede saltar, que puede entrar, que puede robarte datos, como ha ocurrido con Santander esta semana. Bueno, buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a este evento. A ver, esto es sencillo, esto es lo que más explico siempre porque nos ponemos a hablar de medidas de seguridad, de incidentes. Llevamos más de 10 años viendo noticias en medios de comunicación generalistas de brechas de datos, millones de... Todas las empresas son vulneradas y de hecho el concepto que hablaba Héctor de alerta temprana, en el mundo de la ciberseguridad antes trabajamos para evitar que los incidentes se produjeran, ahora asumimos que las empresas van a ser atacadas sí o sí, se trabaja en la respuesta a incidentes, ¿no? Pero mucho más antes de todo esto, respondiendo a la pregunta que tú haces, esto es sencillo. Antes de hablar de la parte de ingeniería social y errores humanos, la tecnología está hecha por humanos. Los programas tienen fallos de programación, errores técnicos que, si en algunos casos determinados, pueden convertirse en lo que se llama una vulnerabilidad por un simple error de programación. Es muy complejo de explicar, pero vamos, básicamente un programa que tenga un error a la hora de manejar fragmentos de memoria, a la hora de dejarse alguna condición, como cuando estábamos en la facultad, los que son informáticos y hacías una práctica y te funcionaba 9 de 10 veces, pues esa vez que no te funcionaba, a lo mejor hay un montón de programas de software que utilizamos en dispositivos y en tecnologías que usamos a día que a lo mejor tienen vulnerabilidades que no son conocidas. Mañana alguien descubre una vulnerabilidad en un software que consideramos, o hardware que consideramos confiable, y a partir de ahí todo es inseguro. Por ejemplo, en el incidente de 2017 de WannaCry, que el famoso WannaCry que salió en portada de medios analistas 3 días, Telefónica mandó a sus empleados a pagar los equipos y todas las empresas IBEX 35 y un montón de multinacionales en el mundo cayeron. Los que sabemos un poco de esto pensamos que era una vulnerabilidad no conocida, algo nuevo que a partir de ahora se empieza a explotar y no lo era porque era algo que había sido conocido, pero esta es una de las premisas básicas, ¿no? Lo que hoy es seguro, mañana puede no serlo. Entonces, el 100% de seguridad es imposible solo por eso. Luego viene todo lo demás. Voy a hablar enseguida con Ovidia Soto, que te has referido al ámbito docente, al ámbito educativo, y Ovidia es docente. ¿Gastan las empresas, Deepak, lo suficiente en protegerse? A ver, esto depende siempre del modelo de negocio y del tipo de empresa. Antes lo estábamos hablando de la comida. Las pymes durante mucho tiempo su objetivo es subsistir y poder salir adelante. Mira, yo llevo más de 11 años haciendo eventos, medios, llevamos mucho hablando de la concienciación en ciberseguridad. Yo creo que ya la gente está concienciada en ciberseguridad. Ya algunas de las cosas que se dicen típicas son, pues como decimos nosotros, el chau chau, ¿no? Lo que siempre se dice. Y el trabajo en concienciación ya se ha hecho. Hay empresas grandes que ya estaban invirtiendo antes por motivos evidentes, como la banca, que lleva protegiendo a sus usuarios desde hace muchos años. Y hay pequeñas empresas que ya están concienciadas más que nada porque han sufrido incidentes y problemas. El tema de la inversión, pues evidentemente depende pues, de los recursos. Yo, por ejemplo, formo muchos comités de dirección y muchas veces me llaman pues los... Luego no lo vas a contar, porque le da clase, forma a directivos de muchas empresas del IBEX 35 y digo, ¿qué tiene que llevar el manual básico, el maletín básico de un directivo, ¿no? En cuanto a ciberseguridad? Porque ¿qué les cuentas? ¿Qué les dices? ¿Cómo te protege? Bueno, al final, muchas veces, pues por ejemplo, el Javier de la organización me lleva al comité de dirección para que le abran el presupuesto, precisamente para gastar en lo que hay que gastar, ¿no? Pero eso nos lo cuentas ahora. Ovidia Soto, profesora del Máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja. Ovidia es doctora en Ingeniería Industrial, Informática y Medioambiental. Actualmente es profesora del Máster de Tecnologías Educativas y Competencias Digitales en la Universidad Internacional de La Rioja, como digo, e imparte formación también en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El ámbito educativo, todos miramos, esto va a ser un desastre, ¿no? Porque todos los estudiantes recurren a la inteligencia artificial, al chat GPT para hacer trabajo, bueno, estudiantes y diputados algunos también, en el Parlamento.
¿Hay que perseguir la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Claro que sí. ¿Hay que perseguirla? Sí, para que se haga un uso responsable y coherente. Ah, no para no usarla. No, claro que no. Si lo utilizamos los docentes... ¿Cómo se usa la inteligencia artificial? ¿En la docencia? Sí. Pues mira, yo por ejemplo la utilizo cuando hago dinámicas de grupo, les planteo un problema. Yo trabajo mucho el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, que se llama, ¿no? Les planteo un problema y los divido, hago equipos para que trabajen en equipo y trabajen de alguna forma también esas competencias y habilidades sociales también que las necesitan, ¿no? Utilizo ChatGPT, por ejemplo, para que sea un equipo más y que me aporte una solución más alternativa a la que me están proponiendo cada uno de los equipos que tengo en el aula en ese momento. Y luego invito al alumnado a que haga una crítica constructiva y a que haya un debate sobre la solución que ha propuesto pues, la inteligencia artificial en este caso. O sea, que no te molesta que la utilicen, sino todo lo contrario. Para nada. Para nada, siempre y cuando sepan cómo la están utilizando y para qué la están utilizando y que es necesario que la utilicen. En otras ocasiones no lo será, igual que las pantallas, igual que cualquier otro tipo de tecnología. Hay veces que es necesario. Si está ahí, ¿por qué le vamos a negar que lo utilicen? Claro, y la otra pregunta es, ¿existen herramientas o vídeos suficientes como para detectar que un alumno ha hecho un trabajo por sí mismo y está aprendiendo y ya ha recibido los conocimientos? ¿O se lo ha hecho la inteligencia artificial? Porque ese es el otro gran debate. Es decir, estamos formando un montón de gente que va a la universidad, muchos padres están aquí, pagan un montón de dineral, ¿no? Al final, por una universidad a veces, o la universidad pública, y tú dices, oye, ¿se puede detectar? Sí, claro que sí, se puede detectar. Ya hay muchas herramientas que detectan el plagio, de hecho, a nivel académico y a otros niveles, por supuesto. Igual que lo que comentaban antes los compañeros, ¿no? De los deepfakes, pues ya son identificables también. El problema yo creo que hay que cambiar el foco. No es tanto la persecución de cómo identifico si ha utilizado o no una herramienta de inteligencia artificial para darme la solución al problema que yo le he planteado, sino está utilizando la herramienta adecuada. ¿Cómo la está utilizando? ¿La está utilizando de una forma responsable? ¿Estoy trabajando con menores o estoy trabajando con mayores de edad en la universidad? Porque esto también es un problema. En secundaria, en primaria, se está trabajando con muchas herramientas, herramientas de base tecnológica, y muchas veces el alumnado tiene que crearse una cuenta de correo electrónico y no le ha pedido permiso a nadie, el centro tampoco se lo ha facilitado, y ahí es donde empiezan y donde aparecen esas brechas de seguridad de las que están hablando los compañeros, ¿no? Entonces, lo que comentaban de la prevención yo creo que radica en que haya una formación en ciberseguridad también para toda la comunidad educativa. En eso vamos a profundizar después, en si tiene que estar formada o si está lo suficientemente formada la comunidad educativa, y cuando hablo de comunidad educativa me refiero a la familia, al alumnado y me refiero lógicamente también al profesorado. Me vengo para esta parte de la mesa. Al anfitrión lo voy a dejar a José Manuel, lo voy a dejar, director de CEPSA, lo voy a dejar como anfitrión para el final. Carlos Martín, pasamos del mundo de la docencia al mundo de la astrofísica en Canarias. Carlos Martín es gerente de los servicios informáticos del Instituto de Astrofísica de Canarias, es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de La Laguna y trabaja desde hace 28 años en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Carlos, ¿cuáles son las principales, porque a uno le cuesta imaginar cuáles pueden ser las principales amenazas a las que se enfrenta un centro de investigación con la reputación, con la dimensión que puede tener el Instituto de Astrofísica de Canarias? Bueno, primero que nada, daros las gracias por la invitación y por dejarme participar un poco, dar una perspectiva quizás un poquito más diferente de las empresas privadas. Los centros de investigación son un poco peculiares, ¿no? En el caso del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues, aparte de tener unas grandes instalaciones que son referencia mundial, en este caso en investigación astrofísica, y que lleva unos aspectos de seguridad específicos, protección de las instalaciones, accesos, pues que bueno, que tenemos que tener en cuenta y es bastante concreto, pero a mí me gustaría hablar un poco de la otra parte, ¿no? Que quizás se parezca más al entorno de las familias, ¿no? Que como veo que aquí puede haber pues mucha gente de las pymes, pero también habrá muchas personas que vienen como particular.
Pues los centros de investigación, la investigación requiere de mucha colaboración y por lo tanto tienen una peculiaridad que no tienen las empresas privadas, yo creo, que es que son centros abiertos. Vienen colaboradores de fuera, colaboro con sitios diferentes del mundo, con diferentes políticas, con diferentes niveles tecnológicos. Y antes comentaban los compañeros de CEPSA, Javier y Máximo, que hay determinadas medidas de seguridad concretas a nivel personal. Pues eso, no des tu contraseña, custódiala bien, no abras enlaces, cosas que son de sentido común. Pero la seguridad también es una postura colectiva y yo creo que esto es una cosa que a lo mejor no se ha reflexionado tanto. Y ese es del entorno de las familias, ¿no? Yo puedo hablar de mis hijos, tengo hijos adolescentes, algunos ya más mayorcitos, y es una postura colectiva. Lo que hagan ellos nos afecta a todos. Lo que hagas dentro del colectivo te afecta a todos. Yo puedo ser un experto en ciberseguridad, que no lo soy, pero a lo mejor sí puedo tener cierto conocimiento en medidas de protección para protegerme yo. Pero si mi hijo publica fotos familiares en las que yo no estoy diciendo que estamos de vacaciones, pues a lo mejor nos entran en casa a robar, si nos conocen. La seguridad es un tema colectivo y depende del colectivo en el que estés, eso influye, ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta. Los centros de investigación, desde que alguien no haga las cosas bien a nivel de seguridad. ¿De un centro de investigación? Pues mira, en concreto, dentro de un centro la seguridad tiene muchas dimensiones, ¿no? La disponibilidad es una de ellas. A mí lo que más me preocupa dentro de mi centro de investigación, pues sería un poco la disponibilidad. Que no pueda operar un telescopio que ha costado con dinero público millones y millones y millones de euros. Si calculamos el tiempo amortizado de lo que cuesta una noche de observación, claro, a lo mejor no tener disponibles los sistemas para poder observar, pues son cientos de miles de euros. ¿Una noche que no puedas observar? Efectivamente. Que a lo mejor alguno va a decirme, bueno, y si llueve tampoco se puede observar, sí, pero eso es que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, no importa la causa mayor. Pero, hombre, si es porque hemos metido la pata, pues está feo, ¿no? Porque vamos a intentar eso. Eso me preocupa mucho. Y después yo creo que el temor de todos, por lo que estamos todos aterrados, antes los centros de investigación no eran un foco, no eran un objetivo claro, porque era como más difícil. A una empresa parece que es como más fácil que puedan pagar un rescate o algo así. Pero un centro de investigación, ahora mismo han habido casos, en Chile un observatorio, el observatorio ALMA, que es está en el desierto de Atacama, pues sufrió un ataque y estuvieron mes y medio sin poder trabajar. O sea, podéis suponer el coste que... ¿Pero es eso. quién te ataca? ¿Quién puede tener interés en un ataque de este tipo? Pues, porque en un banco robas dinero, robas datos, robas... Sí, sí. Pues simplemente tú imagínate lo que puede costar un minuto de televisión de muchas cadenas de televisión hablando de un grupo cibercriminal porque han causado un daño reputacional a un centro de investigación importante, ¿no? Bueno, estamos hablando del mundo de la astrofísica. Antes hablábamos del mundo de la educación. Yo creo que lo que más nos preocupa a todos, ¿no? La ciencia, pero por supuesto la educación y la salud, la sanidad. Y tenemos a Ilenia la Antigua, que es la directora de operaciones y procesos de Hospitén. Ilenia es informática y después de 20 años en el departamento de sistemas pasó a ocupar la dirección de operaciones y procesos. Yo no sé si está más tranquila ahora. Sí, está más tranquila, se ve mejor. ¿Cómo les afecta, Ilenia, en el día a día la ciberseguridad como empleados, a los trabajadores de Hospitén, como pacientes al resto, como médicos, a los usuarios? ¿Son medidas de carácter extraordinario las que se toman ante situaciones extraordinarias o se han incorporado a los procesos cotidianos? Voy a hacer un poco de historia para que ustedes vean cuando iban antes al hospital, ¿verdad? Que el médico escribía en papel. Y para eso era lo más seguro del mundo. El médico cogía el papel, lo escondía detrás. Pero lo más seguro que no lo entendía nadie, ¿no? Entre otras cosas. ¿Vale? Fíjate, si códigos encriptados, ¿no? De repente, esa historia ya, pues ya no la tengo que escribir, ya la puedo poner en un servidor. Claro, imagínense el nivel de seguridad que tiene que tener eso, ¿no? Antes teníamos los servidores, yo siempre hago el ejemplo. Miraba así, uy, la luz está verde, está todo bien. De repente parpadeaba una luz, vamos a correr, ¿vale? Claro, esos servidores ni están aquí. Nosotros nuestros servidores los tenemos en Alemania con un backup en Holanda. O sea, ahí entra todo ese tema de ciberseguridad. O sea, yo ya, como digo, a mí no nos puede dar dolor de cabeza la ciberseguridad, ¿vale? Es algo que
tienes que adaptarlo a tu proceso diario porque tienes que tenerlo en la cabeza siempre, pero tienen que preocuparse, ¿vale? Una empresa como nosotros no podemos asumir la ciberseguridad, siempre lo lleva un tercero, ¿eh? Un tercero que es experto en llevar eso y lo que hace es introducir toda esa rutina diaria que tenemos que hacer todos. Entonces yo ahora para acceder a mi correo, pues tengo que poner mi correo, tengo que poner mi usuario, me llega un código al móvil, después tengo que poner otra vez otra clave, a veces me tengo que sacar una foto para asegurarse de que soy yo, ¿vale? Y yo que tengo una base técnica, vale, pero cuando solo dices a un médico que opera, ¿vale? Hacer trasplantes de hígado, que me parece de lo más complicado del mundo, pero que le dices al doctor, doctor, es que usted tiene que tener el móvil al lado, con el correo abierto, con una aplicación que le va a autenticar. No, espérate, pero no puedo entrar y ya está. No, doctor, ¿vale? Entonces, claro, adaptarlo, ¿vale? Cuando estás en el mundo de la tecnología, pues sí que es más fácil, ¿vale? Es verdad que un día fue un DIPA de turno, ¿vale? A darnos una charla de ciberseguridad al comité de dirección. Claro, y te quedas así, claro, es que tenemos que creérnoslo, porque están ahí, o sea, a nosotros nos atacan al día miles y miles y miles de veces. O sea, imagínense lo que vale meterse en una historia clínica, o sea, no una historia, en todas las historias clínicas que tenemos ahí, tenemos historias clínicas de 2 millones de pacientes, o sea, puede ser oro del moro, o sea, imagínense. Entonces, claro, tú tienes que creer, pues, al médico, es que, ¿por qué no puedo trabajar yo desde casa? No, doctor, usted no puede trabajar desde casa porque su ordenador no tiene las medidas de seguridad. Entre esas medidas de seguridad está cuando llegamos a veces, que a veces a uno le hacen una radiografía, lo llevan en un CD y de repente llegas y dices, pues no te lo dejo poner. No, vale, pues no, y no me lo deja poner, pues ¿por qué? Porque no podemos tener ningún dispositivo que traiga cosas que vienen de fuera, ¿vale? Porque no las controlamos. Un USB, eso es lo peor que puede entrar en cualquier sitio, lo peor, o sea, eso es, vamos. Pero ya ahora me pongo en el lado del paciente. Tírenlos al mar. Y en el lado del paciente. Vale. Cada vez recibimos mensajes de, papá, mándame dinero, pincha en el link. Ese no te lo crees si no tienes hijos. Pero si hay algo, claro, a mí me ha llegado y no tengo hijos, y te ha llegado y dices, no. Pero sí que a lo mejor vas al traumatólogo y te dice, Hospiten, pinche en el enlace para confirmar su cita. ¿Cómo sabemos? ¿Los usuarios? Porque claro, eso a ustedes no les genera un problema, porque habrá mucha gente que dice, ni de coña. Ni de coña, es correcto. ¿Vale? No pincho y no confirmo, pero no quieres perder la cita. Correcto. Entonces, ¿cómo distingues? ¿Hay alguna manera de que podamos saber si ese link que nos dicen para pinchar? Yo no la he encontrado, ¿vale? No. Pero ya entonces ustedes tendrán ahí un montón de gente que no va, ¿no? Efectivamente. O que no pincha. El 30% no pincha, ¿vale? Tú lo mandas. El 30%. El 30%, o sea, el 30% pincha y el 70% no pincha. Ah, y el 70%. 70% no pincha. Y no anulas la consulta de todas maneras. No, claro, no la puedo anular, ¿vale? Así que por favor pinchen, que lo hacemos perdona, nosotros. ¿vale? Perdona, pero no pinchen, claro, sin respetar la consulta. Claro, nosotros mandamos un SMS que si son pacientes de hospital lo habrán recibido a través de la app donde decimos que para acudir a su consulta confírmela aquí y entre en este link. ¿Eso se puede arreglar, Dipa? Breve, porque me falta el anfitrión. A ver, sí que hay una... Bueno, en este caso concreto de lo que estabas preguntando, cuando a alguien le manda un enlace, simplemente con ver que el dominio pues viene de hospiten.com, incluso si el enlace fuese una URL acortada, que puedes llevarlo a Virus Total, a Fishtank o a muchos sitios donde te analizan la URL y te dice que si son correctas pero o no. si te viene por hospiten.com, tú puedes pinchar con seguridad. Es que hay muchas de las cosas que decimos aquí que son de sentido común, y no que son de sentido común, todo, pues todas las medidas de seguridad que se aplican, tanto de contraseñas como de ignorar un correo o lo que sea, tienen un fundamento detrás. Entonces yo, por ejemplo, lo que suelo enseñar es ofensivamente cómo se hacen las cosas para que tú entiendas el tema, ¿no? Entonces, en este caso concreto de la URL, sí que hay maneras de que el usuario pueda vivir tranquilo en un nivel de seguridad confiable y poder confirmar su cita para que no se le quite otro. Y Lenia, perdona que te interrumpí, pero que interesaba, me parece. No, correcto. Igual que cuando ¿no? tienes la app y me dices, pero es que no veo mi historia clínica, es que tengo que asegurarme de quién es usted, ¿vale? Claro. Tengo que asegurarme, o sea, no puedo, ¿vale? Decir que usted entre en nuestra app y pueda ver la historia. ¿Por qué? Porque yo qué sé si tú eres Pepito, eres Juanito, eres, ¿vale? Entonces, el intentar poner toda esa seguridad en los procesos diarios, ¿vale? Cuando lo sufrimos como usuario, como paciente, como médico, ¿vale? Antes me decía, ¿vale? Creo que Rebozo, su hermano, ¿vale? Trabaja con nosotros. Claro, a los médicos no les puedes dejar navegar por internet libremente, porque no sabes dónde se van a meter, ¿vale? Entonces, ¿pero cómo no voy a poder entrar aquí? No, doctor, pues no podemos, ¿vale? Pues tenemos que controlar la navegación porque hay mucha gente mala por ahí que está constantemente, ¿vale? Viendo dónde estamos. Es que de verdad que no se imagina, ¿vale? Suplanta la identidad de don Pedro, no se pueden imaginar las de veces que la suplanta.
Y a veces lo hemos cogido porque empieza el correo con querido. Digo, esto no es nuestro, ¿vale? Don Pedro Luis Covilla. Pero, sí, entonces, Dice, claro, porque ya como dice Edipa, ¿no? Ya lo tenemos aquí, o sea, ya sabemos que eso no puede. Pero claro, no te puede ser, tenemos que poner en una balanza la operatividad del negocio con esa ciberseguridad, ¿no? Yo, claro, ¿qué hago? ¿No envío el mensaje para que confirmen la cita? Pues sí, claro que lo voy a enviar. ¿No voy a dejar que se bajen la app? Pues claro que, vale, entonces, pero sí es verdad que tenemos que poner esa balanza para poder seguir viviendo sin que, por supuesto, nos ataquen los malos, ¿no? Un poco. Bueno, muchas gracias por esa explicación en la parte de la sanidad que es muy interesante porque nos pasa a todos en el día a día. José Manuel Fernández Sabugo es director de CEPSA en Canarias, es máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto Bravo Murillo. En 2014 asumió las funciones de director de operaciones de aviación de la compañía de CEPSA. En 2015, en julio de 2015 fue nombrado director de CEPSA en Canarias. José Manuel Fernández, la cultura de la seguridad de personas, lo hemos visto en sus compañeros, en instalaciones de CEPSA está arraigada, eso es una evidencia, lo han contado, y la ciberseguridad es parte intrínseca hoy en día. ¿Cómo afronta un director de CEPSA en Canarias, en su día a día, de la manera profesional y personal, la prevención en cuanto a la seguridad cibernética? ¿Cómo se lidera todo ese proceso? Bueno, pues se lidera lo primero con confianza, y la confianza que nos dan los ponentes, porque si hay ciberseguridad, hay posibilidad de aumentar la eficiencia. Y si hay posibilidad de aumentar la eficiencia, hay posibilidades de que nuestro negocio se mantenga vivo. Es decir, nosotros tenemos sostenibilidad en el negocio porque tenemos ciberseguridad. Eso es así. Entonces, ahora todo este tema que se nos viene de la digitalización y tal, es que es necesario. Y si no tienes el enfermero que venga al lado de la digitalización, no tienes digitalización. Eso está así de claro, ¿no? Entonces yo quería hacer una referencia, porque yo creo que todo esto de la ciberseguridad está bien, pero a mí me ayuda a englobarlo dentro de lo que comentabas, que era la seguridad global. Nosotros en CEPSA llevamos gestionando la seguridad, digamos, industrial, ¿no? Los fuegos, los accidentes, los hierros que se caen, 94 años. Y bueno, hemos tenido nuestros episodios, pero, digamos, seguimos con esa trayectoria, y sí os digo que es una trayectoria que no tiene fin, ¿no? Entonces, es interesante ese concepto. Después, a medida que fueron pasando los años, incorporamos el concepto de el compliance, es decir, es que hay que hacer las cosas, pero hay que hacer las cosas de una manera, hay que respetar las reglas de juego de la sociedad, hay que rechazar el soborno, ¿no? Y ahora estamos en el capítulo fantástico de la ciberseguridad, el dato y eso que no vemos, ¿no? Que nos cuesta más difícil. Entonces yo creo que hay una tarea fundamental, y es de qué manera los líderes somos capaces de que la ciberseguridad esté en toda la cadena de personas que entran en nuestra sociedad, propios y externos. Nosotros hemos empezado un proyecto durante hace unos años que hemos titulado Sé dueño de tu casa, para que todos los operarios que trabajamos en CEPSA, incluso las empresas de servicios que nos ayudan, ¿no? Pues se sientan propietarios de su trabajo. Yo creo que ese es el verdadero éxito. Está muy bien tener los planes de seguridad y toda esa historia, pero si no eres capaz de que eso cale y permee en todo el proceso que tienes establecido, pues no tendrás éxito. Llevas, José Manuel, 40 años en la compañía, lo decía hace un instante. ¿Ha cambiado mucho la estrategia de seguridad en una compañía como CEPSA? Pues, y sobre todo, ¿cómo ha afrontado, cómo ha asumido la plantilla esos cambios? Yo creo que cuando a las personas, a cualquiera le cuentas el porqué, digamos, tienes ganada la implantación, ¿no? Y no podemos ir, digamos, imponiendo una técnica pues porque a alguien se le ha ocurrido. Es decir, hay que aproximar los avances tecnológicos, los avances de la seguridad a las personas que hacen los trabajos. Nosotros tenemos empleados por todo el mundo, de culturas diferentes, y hemos cambiado de tener las personas que hubiese en el año 1930 aquí, en Tenerife, a tener ahora una cultura, digamos, de los 5 continentes. ¿Cómo se hace eso? Pues dejando que la gente participe en las decisiones. Sí, se lo voy a preguntar a ellos, que usted es el jefe. Máximo se deja. Eso que lo diga el jefe, sí, pero ¿se deja el jefe? Sí. ¿Sí se deja? Sí. Pero ¿sí se deja porque está adelante o sí se deja porque se deja? Voy a contar una anécdota para que vean. El departamento de ciber implanta políticas de seguridad y afectan al trabajo diario de nuestros trabajadores. Entonces yo, antes de que llegue esa política, pues se la cuento muchas veces a Sabugo o a los directores de las filiales, que anda alguno por ahí, y
La respuesta de Sabugo, y a la cual lo agradezco, es: Máximo, si son temas de ciberseguridad, nos tendremos que adaptar. Y yo salgo contento de esas reuniones porque ya el director lo tengo convencido. Ahora, a ver cómo se lo toma el resto de trabajadores. Lo que pasa es que él va por detrás al director financiero y le dice, pero que no se gaste mucho. Eso ya no lo conozco. A lo mejor no lo sé. No, a día de hoy Bueno, no tengo ese no dato. Javier, me he quedado asustado con el tema que contaste del aeropuerto, porque yo soy de los que por ahorrar, a lo mejor es la vena indostánica esta, por ahorrar, me conecto a la wifi del aeropuerto. Entonces, hay una persona que de repente se sienta, hay un vídeo, ¿no? Y está cogiendo todos los datos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito que metemos en una wallet también son un riesgo. Bueno, te pueden comprometer el dispositivo, ¿no? Es decir, a lo mejor porque el todos llevamos sistema... ya las tarjetas de crédito aquí metidas y las pasamos. Porque sí, claro que sí, pero como hablaba antes Deepak, ¿no? A lo mejor con una técnica de ingeniería social yo me hago pasar por alguien, tú haces clic en un enlace y aunque el sitio donde yo estoy guardando las tarjetas es muy seguro, pero si yo consigo entrar en tu móvil, toda esa seguridad se va a la basura, ¿no? Entonces, con un gesto poco consciente, pues toda la seguridad que tienes implementada, toda la que implementamos en CEPSA, toda la que implemente el fabricante en el móvil o allí en el wallet donde esté implementada, se va al traste si la persona que está utilizando el dispositivo no es consciente de lo que está haciendo con él. ¿Tú tienes la misma contraseña en todas las cosas? No, yo intento... ¿Cuántas contraseñas tienes? Pues tengo solo una maestra, de las demás no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, Lo si que yo, contabas antes, si yo no doy ejemplo, tenemos un problema en CEPSA, desde luego. Pregunto, O sea, tú cuenta sí. lo que tú quieras que tienes ahí. No, es así. Deepak, ¿las tarjetas de crédito en el móvil son seguras? El tema de la Wi-Fi, lo voy a decir porque si no... A ver, el tema de la seguridad en redes Wi-Fi es una cosa que ha avanzado muchísimo. De hecho, ese vídeo que se de Chema, yo he salido haciendo vídeos Perdón, como que interrumpa, solo decirles que ahora, en esta segunda parte, ya puede intervenir cualquiera. Es decir, si Deepak dice una cosa que no está bien o tienes cualquier curiosidad sobre el mundo, bueno, si no van a pinchar en Hospiten, díganselo a... No, pero lo que les quería decir es que hace 10 años, en el tema de la Wi-Fi, de hecho hay una historia por la que yo fui muy conocido que se llama Hackeando al vecino que me robaba la Wi-Fi, que fue una cosa que fue trending topic, que estaba en el portal, en el blog de Chema, que fue una historia real que me pasó unos vecinos en mi casa que me querían, yo tenía la Wi-Fi a propósito insegura para hacer algunas prácticas y entonces accedieron a mi Wi-Fi para navegar gratis y yo al final les acabé hackeando y me di cuenta que eran una pareja de abogados, ella era opositora juez, robando wifi, marca España, ¿no? Entonces, pero bueno, hace 10 años, pues era mucho más sencillo atacar, hacer ataques man in the middle y un montón de cosas en redes wifi, y afortunadamente para los usuarios, porque a día de hoy todos siguen conectándose a redes wifi públicas, nosotros oficialmente tenemos que decir pues que evidentemente no es seguro, que hay ciertas cosas que deberías hacer en una red confiable en tu casa o en un entorno corporativo, pero es verdad que gracias a un montón de avances que se hacen a nivel de seguridad desde el sector, simplemente con el uso de aplicaciones móviles que utilizan técnicas como pinning de certificados y un montón de otras cosas, no pasa casi nada de todo lo que podría pasar hace 10 años, pues era una fiesta, podías robar credenciales de Instagram, de Facebook, de todo. Ahora ya eso no ocurre. o sea, puede ocurrir, pero en la práctica, evidentemente, las cosas no son como hace 10 años, por desgracia, para los que nos dedicamos a la parte ofensiva, porque para hacer todo lo que hacías antes, ahora tienes que currarte mucho más porque todas las medidas que se han incorporado en el sector, pues afecta. Y luego, hablando de datos de salud, por ejemplo, ¿alguno de ustedes de aquí va al gimnasio Body Factory? Alejandro Salinas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, antiguo Body Factory, ahora se llama Level Fitness. En su día, por ejemplo, utilizaban una aplicación que se llama Training Gym, que eran unos tipos de Almería. Yo descubrí a esa aplicación un montón de quesos de agujeros, más agujeros que un queso gruyère, pero tenía datos de salud. ¿Sabes lo que es la báscula de la muerte, Miguel Ángel? Cuando tú te subes a la báscula y no solo dices, oye, pesas 80 kilos, 90, sino te saca todas tus desgracias, ¿no? Un PDF con todos los gráficos, líquido corporal, índice de masa corporal, edad metabólica, no sé qué, un gráfico. Pues yo pude acceder a los datos de salud de 10 millones de personas en todo el mundo, de 1.600 gimnasios de 16 países. Y eso, pues, porque hay muchas veces que todas estas cosas, y esas son las cosas que les enseño a los comités de dirección, ¿no? Hay veces que hablamos en el aire. Yo te iba a preguntar, ¿qué tiene que tener, qué va en el manual básico, en el maletín de un directivo? A un directivo hay que enseñarle todo esto que estamos hablando, hay que enseñárselo de manera tangible, ¿no? Y sobre todo una de las cosas que a mí me cabrea mucho, porque al final yo estoy en muchos eventos como este, es que, por ejemplo, coincido muchas veces con fabricantes, con gente más de un perfil comercial,
que a lo mejor no tiene base técnica, se prepara el discurso, viene aquí y lo suelta, ¿no? Y entonces viene aquí y dice, no, porque uno de los problemas más grandes es la estupidez humana, ¿no? Y la gente dice, joder, pues yo que soy tonto, me han levantado 20.000 euros, 30.000, me han robado la cuenta del Instagram, es un problema mío. Y no es así, es que la telaraña que tejen los ciberdelincuentes a veces es tan sofisticada. Por ejemplo, yo podría coger ahora mismo y mandarle, una de las cosas que más están pasando, el tema de las estafas BEC, los incidentes de los ataques de phishing dirigidos entre empresas, donde se suplanta la identidad de una de las partes y donde hay una transacción de una factura a un proveedor cliente, y es un tema real, acceden verdaderamente al correo de una de las partes y suplantan la identidad, pero es la identidad de... ¿no? Sí. Yo podría coger y a lo mejor a un empleado de CEPSA hacer una llamada perdida con el móvil, con el número de móvil del director de CEPSA Canarias. Mandarle un correo y decir, oye, haz esta transferencia que es urgente, no sé qué, cuando yo sé que él está aquí, que está ocupado, que no va a coger el móvil, y luego hacer una llamada perdida con su número de móvil. Entonces, cuando haces eso, ojo que hasta yo caigo. Entonces, claro, eso es lo que le enseñas, y entonces una vez que le enseñas eso, bueno... Claro, me gusta ir saltando de ámbitos. Estábamos hablando, Viri, antes del ámbito educativo y decía, es importante formar a la comunidad educativa. Ovidia, ¿cómo la formamos? ¿A los padres, al profesorado, a los alumnos? ¿Cómo? Pues mira, yo he encontrado esos eventos escolares en los que se ven más pantallas de móviles grabando o cámaras de móviles grabando, sacando fotos y tal, que a los propios niños, ¿no? Que es para lo que se hacen esos eventos. Muchas veces el Festival de Navidad y nada más que ves móviles allí grabando y tal. Pues, ¿qué ocurre con esos vídeos, esas fotos? Que luego las compartimos entre la familia normalmente, pero otras veces algunos las suben a redes sociales. ¿Y eso no está bien? Vamos a ver. Pero lo hacemos todos. Antes eso se puede frenar. Claro que sí, pensando, como decía Javier, aplicando las 3P que me han encantado. Yo no sé si claro que sí. 500 fotos de graduación. No hay necesidad. 500 por lo menos. Y este fin de semana van a hacer las comuniones. ¿Es necesario? Que a los niños a lo mejor, porque como son más pequeños, que no es lo mismo una graduación al final que un niño más pequeño, a lo mejor ahí te cortas un poco y ¿eso debemos hacerlo? No. Realmente, ¿Sí? ¿No? de hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que no puedes hacer eso, que es ilegal. Tú no puedes compartir fotos de menores y datos de menores, a no ser que sea a título privado y familiar. Pero tú no puedes compartirlo en un grupo, por ejemplo, el mismo grupo de padres y madres de la clase de 4 años C, como es mi caso. Se comparte ahí a diestro y siniestro vídeos, fotos, el niño felicitando al otro porque estábamos confinados y ¡ay, fulanito, feliz cumple, que lo pases bien y tal! Estamos confinados todos, venga, luego lo celebramos. No puedes, no. Se lo manda la mamá ¿sabes o que el si papá? tú pones en un chat de madre, esto no se puede hacer? Te van a decir, Ovidia está pirada, sácala. Échala. Te quitan ¿no? el chat. De hecho, Ovidia es la mamá loca, pirada, Claro. del grupo de 4 años C, y lo sé, soy consciente de ello. Pero al final, si no les formamos, acabarán como nosotros, que nadie nos formó. ¿Y los docentes están formados? Los docentes ¿Los profesores están formados? Los docentes empiezan a estar formados. Yo me encargo de eso, entonces pretendo que empiecen a estar formados. Y hay muchos que sí, que los IT de los centros educativos afortunadamente ya están superpuestos en eso. Hay empresas tecnológicas muy conocidas que ya vienen y te ofrecen el servicio con un paquete hecho para educación. Es simplemente subirse al carro, como decían también, ¿no? Adaptarse. ¿Y los niños de 20 años, o de 18, o de 16, no van por delante de los profesores de 50? Es que entramos en el concepto de nativos digitales que yo tanto odio. No existen los nativos digitales, tengamos eso claro. ¿Cómo que no? De hecho hay publicaciones ya que les llaman huérfanos digitales. Una persona nativa, por la simple raíz de la palabra, ¿no? Un nativo, cuando hablamos de idiomas, una persona es nativa en tal idioma, en el que sea. ¿Cuándo nos referimos a esa persona como nativo del idioma? Cuando domina el idioma en todas sus versiones. Versión escrita, hablada. Realmente esas personas menores de 20 años, pongamos. Yo he visto a niños de 12 años hacer virguerías. Sí, pero dominan la tecnología. ¿Comparado con nosotros? No saben enviar un correo electrónico. ¿No? Por ejemplo, un docente no saben utilizar un correo electrónico para dirigirse a un docente en un contexto formal. ¿Pero no será que el correo electrónico se quedó viejo? Sí, pero es que yo no tengo por qué facilitarle mi número de teléfono a mis alumnos, ¿no? Vale. Más callado.
Ilenia, ¿cómo se balancea la ciberseguridad con la operativa del día a día en un recinto hospitalario? Bueno, pues intentando dar la menos lata posible a todos, ¿no? Les cuento ejemplos ahora que hablaste de protección de datos, ¿no? Todos cuando vamos a un hospital tenemos que firmar que autorizamos la famosa RGPD, ¿vale? No lo hacemos porque, aparte de que la ley nos lo exige, ¿no? Porque nosotros esa información, claro, la tenemos que intercambiar con muchísima gente. Cuando ustedes tienen una compañía de seguros, esa información se le manda a la compañía de seguros. Se le mandan sus diagnósticos, se le manda al Instituto Nacional de Estadística. ¿Para qué? Para saber, ¿vale? A nivel del país, pues cuántas apendicectomías hemos hecho en España. Eso no sale porque el Ministerio se lo inventa, eso sale porque cada uno de los hospitales, ¿vale? Pues enviamos toda esa información. Entonces, ¿qué es una paliza? Que cuando va un niño, no, es que no le puedo dejar la historia de su hijo, pero es que yo soy su madre. Digo, ya, pero ¿cómo acreditamos que usted es su madre? ¿Vale? Pues hay veces que en esa inoperatividad, ¿qué haces? Pues no le puedes dar la historia clínica a esa persona hasta que traiga un libro de familia, hasta que acredite realmente que es su madre. A ese balanceo es el que a veces te tienes que referir. No puedes hacer nada a la ligera, porque estoy viendo aquí a un par de abogados que sé que ustedes saben cómo es esto, ¿no? Una vez es una historia muy fea, nos demandó una chica porque llamó por teléfono para preguntar la cita de su hijo y estaban separados y tenían una orden de alejamiento de su mujer. Y la culpa fue nuestra porque dimos la hora de la cita. Imagínense a lo que podemos llegar, ¿no? Claro. Entonces, no es ciberseguridad, no es llegar a esa balanza, es que a veces nos hemos vuelto locos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Pues no le puedo dar la información. Anda, que estos dos piten como son. Pues no le puedo dar la información, señora, porque no hay manera, ¿vale? Entonces, claro, a veces dice, pero si yo soy, digo, sí, pero es que usted me está llamando por teléfono. Yo qué sé quién es usted puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ¿vale? A esa concienciación, a esa, pues te digo, cada vez lo tenemos más, ¿vale? Más estable. En nuestros centros entran enfermeras, pues todos los días, ¿vale? Porque pues las enfermeras son como son y cada día entran 3, se van 7. Claro, ¿cómo mentalizas, ¿no? ¿Cómo fluye esa ciberseguridad en una plantilla, hablando de empleados, donde al día entran 10 empleados nuevos, ¿vale? O al mes entran 20 empleados nuevos. Claro, o pones todas las medidas, ¿vale? Porque no te da tiempo a que estas personas entiendan lo que es ciberseguridad, o sea, no te da tiempo a explicarlo, ¿vale? Entonces, pues, señoras, tienen ustedes, cada vez que se levanten de la sesión, tienen que bloquear el usuario. Pero es que es un rollo porque tengo que volver a... Pues sí, pues hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues bloquea sesiones cada 10 segundos. Pues claro, el médico que es lento, pues se le bloquea otra vez y otra vez. Digo, pues sí, pues cada 10 segundos se le bloquea a usted la sesión. Entonces, claro, tienes que llegar a ese equilibrio, que es inoperativo, pero es que ahí prima la seguridad, ¿no? Entonces, tienes que ver en qué sentido te va a primar que lo que hagamos sea seguro, y otras veces, pues sí, a veces nos lo saltamos un poquito más, pero es verdad que... ¿vale? Por ejemplo, cada vez que ustedes se hacen un holter, se hacen un electro, ¿vale? Ese aparato va conectado, ¿vale? Ese aparato no es... Por eso después aparece en la historia clínica. Pues hay médicos que no entienden, pero es que este software es seguro. No, doctor, ese software no es seguro. Está una versión de Windows que es obsoleta. Entonces, o cambiamos el aparato, pero es que a mí me gusta este, doctor, pero es que no podemos seguir con ese aparato. Entonces, ahí es donde tenemos que convivir todos, ¿no? Hay muchos datos y todos decimos, no, los datos están en la nube. La nube no es la nube, que es como una cosa toda bonita. La nube es un pedazo de servidor, ¿no? Bueno, de centros de datos en el mundo, con un montón de servidores. La nube es una cosa que no lo pintan como, ¿no? La nube, qué bonito, la nube, todos los datos allí. ¿Qué te preocupa, Carlos? La nube. ¿Eh? La nube. La lluvia. A Carlos le preocupa la lluvia. Exacto. ¿Qué te preocupa como trabajador del IAC en materia de seguridad? Pues como trabajador del IAC, un poco, pues antes hablaba Héctor un poco de que es importante tener un marco de referencia, ¿no?, en el que basarse. La seguridad es una cosa que está formalizada y es un proceso integral, que es circular, que tiene sus fases, en el que analizas los riesgos, implantas medidas, monitoreas y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, lo que más me preocupa en mi centro de trabajo, pues es precisamente lo que están comentando los compañeros, ¿no?
que este trabajo como dije antes, que es una postura colectiva, deja de dar sus frutos en el momento de que una o dos o tres personas tengan una postura insegura, ¿no? Entonces, a mí me da mucha envidia en los centros privados, ¿no? Cuando ellos dicen, no, yo tengo, este es el portátil que te da la empresa, usted no se puede conectar desde ningún otro sitio. Nosotros le decimos, está completamente bastionado, tengo un presupuesto de seguridad. En los centros públicos, sobre todo los centros de investigación, esto es bastante complicado. Es bastante complicado. Tú no tienes esas medidas de presión como para decirle a un investigador internacional que viene que no se puede conectar porque no tiene el antivirus, un EDR, el disco cifrado, tiene doble factor de autenticación, o sea, se descojona. ¿Se lo dices o no se lo dices? Sí se lo digo, pero no me hace caso, ese es el problema. Ahora te mira y te dice, mira. Ese es el problema. Entonces, es verdad, dentro de estos marcos de referencia que estábamos hablando, una de las cosas más importantes es la formación y la concienciación, ¿vale? Pero también hay una serie de normativas que hay que cumplir. Tienes que aceptar las políticas, la normativa de seguridad. Y entonces, esto en compañías que no son privadas y que está muy claro quién manda, es bastante complejo, ¿no? Entonces, eso digamos que es uno de los grandes retos a los que al menos mi grupo se enfrenta en este momento. Otra cosa que me preocupa efectivamente es la disponibilidad. Antes, pues no me acuerdo qué compañero de la mesa hablaba de la ciberguerra y tal. Creo que nos estamos olvidando también un poquito del tema de las infraestructuras. Nos vamos a lo lógico, ¿no? Y bueno, lleva un par de días saliendo por la tele sabotajes que se están produciendo en algunas estaciones de Renfe de Cataluña, que si roban el cobre, que si roban tal. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto de redundancia de fibra, precisamente para tener conectividad redundante tanto con Península como entre las islas de Tenerife y La Palma, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos poniendo el foco siempre en esto y nos llega, como digo yo, el colega y con un cortarrente te corta un cable submarino que está amarrando. Bueno, igual tenemos suerte y se electrocuta. Pero puede ser que hay que estar vigilando. Pero, o sea, que a veces simplemente tenemos que tener el ojo en que la seguridad es una cosa que es absolutamente transversal, ¿vale? Transversal. Tienes que ser seguro en tus infraestructuras físicas, tienes que ser seguro en tus infraestructuras lógicas y sobre todo tener en cuenta eso, que la seguridad es una postura colectiva también en las casas, como dije, de las familias. Estamos llegando al final de esta mesa redonda. José Manuel Fernández Sabugo, ¿qué retos observas en una compañía como Cepsa en el horizonte en materia de seguridad? Bueno, el primer reto es transformarnos, porque en nuestro portfolio tenemos que empezar a incorporar el color verde, ¿no? Entonces ese es el primer reto. Y lo incluí al principio para dar ese salto de transformación cultural y de modelo de negocio, no lo podríamos hacer sin la digitalización. Para que nos hagamos una idea, una refinería de las nuestras, que ahora les llamamos Energy Pass por razones obvias, pues puede manejar al día 170.000 millones de datos. Yo no sé si es mucho o poco, pero me parece un disparate, porque cada dato pues, es una ventanita abierta para el malo, ¿no? Entonces, nosotros en esa transformación, la ciberseguridad nos va acompañando, estamos razonablemente tranquilos, pero yo sí quería hacer una reflexión aquí a todos nosotros, ¿no? Que creo que nos falta aspiracionalmente algo de ética. Y la ética no es algo que se quede ahí en los libros, ¿no? La ética es algo que cada uno de nosotros tiene cosas que poner encima de la mesa. Y tenemos que tener ciberseguridad porque hay personas que no son éticas. Y que ahí lo dejo. Tú sí eres ético. ¿Por qué? Porque lo dejaste así. Han pasado 45 minutos desde que empezamos la mesa redonda. A mí se me han pasado volando, yo no sé a ustedes, oyéndolos a ellos. Ahora le voy a dar la palabra a nuestros invitados, a los asistentes, a los que han tenido la gentileza de acercarse esta tarde, pero No, yo iba a decir que, por ejemplo, muchos de mis compañeros de profesión siempre están diciendo lo mismo. Yo no lo digo porque llevo 11 años, no hago esa corrección. De hecho, mi primer libro se llama La amenaza hacker, porque el editor de Planeta lo quería llamar así, y yo luché contra eso hasta que tuve que claudicar, porque a veces uno claudica porque es Planeta, y bueno, si no, no sale. Pero ya llevamos años, yo creo que la gran masa social ya sabe que hacker es un término bueno, que inspira devoción, respeto, admiración, es una persona curiosa e inquieta,
Y los malos no es que no sean éticos, son más ciberdelincuentes. Y no es toda esa basura. En Internet hay mucha basura, igual que en el mundo, porque al final es un reflejo del mundo. Y hay mucha literatura basura, de cracker, cosas que lees que no sirven para nada. Entonces, nada de distinción entre hackers de sombrero blanco, negro, gris, amarillo. No, hackers son buenos, ¿sabes? Y además el hacker es un concepto que se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Es decir, una persona que quiere llegar más allá en el conocimiento avanzado de cualquier cosa, eso es un hacker. Y ya está. Y los malos, los no éticos, como decía el director de CEPSA, son ciberdelincuentes. Voy a dejar de hablar los demás. Héctor. Un tema que... Soy yo, sí. Un tema que creo que es importante, ¿no? Que todos reflexionemos también de cómo va a evolucionar un poco la ciberseguridad futuro desde nuestro punto de vista. Viene muy marcado por la normativa también internacional, ¿no? Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Cada vez toda la normativa está implicando más a la alta dirección de las empresas en los temas de cumplimiento y ciberseguridad. De forma que se les, digamos, imputa responsabilidad hasta penal, ¿no? Por negligencia o por no disponer de procesos de control adecuados o por no disponer de procedimientos internos, ¿no? Auditables que velen por todo esto. O sea, eso es un tema que cada vez tenemos que darle más importancia. Y otro tema que yo creo que es muy importante, que quizás no somos conscientes, muchas de las empresas, muchas de las pymes, con todas las directivas nuevas que vienen de la Unión Europea, está ENISA, que es el organismo que regula la política de ciberseguridad en Europa, uno de los temas que está poniéndose más énfasis ahora es en la cadena de suministros, y me explico. Antes comentaba que muchas de los principales ataques o de las brechas puede venir de dentro de la organización. Esta mañana, bueno, en la comida comentaba con Javier que todas las empresas trabajamos con múltiples proveedores. Podemos estar hablando de más de 1000 proveedores, ¿no? Esos proveedores en muchos casos se conectan o vienen a nuestras instalaciones, se conectan a un portátil, a la red, nos envían información y no tienen quizá las medidas de seguridad que pueda tener una empresa más grande, ¿no? Sin embargo, la normativa va a ir cada vez obligando más a que todas esas empresas, si quieren continuar siendo proveedores, tienen que cumplir unas medidas de seguridad y tienen que certificarse y tienen que ser auditadas. Y por ejemplo, tenemos en muchos casos nosotros ya que pedir muchísimas certificaciones de seguridad a esos proveedores, pedir certificados de antecedentes penales, etcétera, etcétera. Y eso cada vez se va a expandir más. Entonces, el mundo de la pyme va a tener que hacer desde mi punto de vista un gran esfuerzo, ¿no? En los próximos años para adaptarse desde ese punto de vista para poder seguir prestando servicio a las empresas que demandan esos niveles de ciberseguridad. Y yo creo que eso todavía no somos conscientes, ya se está empezando a desarrollar ese tipo de cosas, pero es complicado, ¿eh? O sea, a un proveedor americano pedirle que me dé los antecedentes penales de las personas que se conectan en remoto, pues es complicado, ¿no? Obtenerlo. Y cada vez eso nos va a afectar más. No sé si alguien quiere apuntar algo más sobre... Cuando tú tienes una empresa que te lleva todo el tema de ciberseguridad, hace simulacros, ¿no? Tú lo sabrás. Entonces, pues bueno, no. Hicimos una práctica de entrar una persona en uno de los hospitales. Física, Física. No estábamos atacando por ningún sitio ni nada. En el hospital llevamos como 6 años que hay un rack, ¿vale? Que pasas por uno de los pasillos. Es verdad que el pasillo está escondido, pero pasas por uno de los pasillos y ves el rack. O sea, lo ves. Pecado mortal, eso no se... ¿vale? Pero bueno, pues no estaba tapado, tal. El señor, por supuesto, lo encontró, ¿vale? Lo primero que hizo fue quitar uno de los cables. Claro, deja sin servicio a todo un departamento, ¿vale? Entonces, claro, ¿de eso es ciberseguridad? Pues claro que sí, pero son, ¿vale? Cosas que hasta que no te pasan, ¿vale? Porque mira que llevaba años el tapen esto, ¿vale? Hasta que no llegó esa auditoría de ciberseguridad y puso en un papel, señores, hay que hacer esto con esto, ¿vale? Un poco siguiendo eso, todo lo que te viene, toda la normativa que tienes que cumplir, pues por fin quitamos ese rack de ahí. Si no, les puedo asegurar que el rack sigue ahí, ¿vale? Entonces, verá que a veces nos va a ayudar, ¿vale? Nosotros tenemos que presentar lo de delitos sexuales todos los empleados. ¿Por qué? Porque entramos en hospitales. Tú dices, pero pues sí, pues hay que mantenerlo y cada año los tenemos que renovar, ¿no? Porque efectivamente la ley cada vez, ¿vale? La normativa cada vez te va pidiendo más. Vale, más cosas. Bueno, hemos alargado un poquito la mesa redonda porque el tema era interesante. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se quiere dirigir a alguno de los intervinientes? Y si no, sí me gustaría pedirles. ¿Alguien se atreve? ¿Se ha quedado con alguna duda? Pues entonces, si alguien quiere mandar un mensaje final,
a todas que nos estén oyendo, que confiemos, ¿no? Que confiemos en los Hospitalet, que pinchemos, ¿no? Que pinchemos en el link, que confiemos en los docentes de Ovidia, ¿no? Comido, ¿qué era? Yo, si me permites, voy a terminar con un fragmento de la canción de Fito Páez, porque hay un poco de rock aquí. Siempre es la mano, nunca el puñal. Siempre es la mano, nunca el puñal. Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias de verdad a los 8, a Héctor Rebozo, a Deepak Daswani, a Ilenia La Antigua, a Carlos Martín, a Ovidia Soto, a José Manuel Fernández Sabugo, también por supuesto a Javier y a Máximo por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber compartido este ratito con nosotros. Aquí no acaba la jornada, tenemos un vino preparado también, tenemos un ratito de networking y ojalá que los conocimientos que se han vertido aquí esta tarde les sean de utilidad. Llegan justo en una semana en estos diálogos que CEPSA ha establecido con Diálogos en Acción, con la Comunidad Canaria, una manera de acercarnos, de enriquecernos a través del debate y del intercambio de ideas. Pues ojalá todo esto nos sirva para tener una sociedad más segura. Y fíjense, yo creo que no había una semana más oportuna que esta para hacerlo, porque el Gobierno de España acaba de aprobar un plan estratégico de inteligencia artificial esta semana, el Consejo de Ministros, 1.500 millones de euros, para hablar de la inteligencia artificial, y también la semana esta del chat GPT-4, que ya le pregunté a Deepak antes, que dice que eso no sirve para nada. Todos emocionados con el chat GPT-4, ¿no? ¿Por qué no sirve para nada? Bueno, los periodistas siempre cambiamos un poco el titular. ¿Sirve o no sirve? Sí, los periodistas. ¿Nos lo descargamos o no lo descargamos? No, lo que dije es que hay un hype con el chat GPT. ¿Que era un hype es, bueno, una hipérbole, o sea, una exageración. Que hay una exageración, que lo estamos sobrevalorando. Sí, exacto. Porque al final es verdad que la inteligencia artificial, y en concreto chat GPT, te puede ayudar para muchas tareas sencillas o al final como un buscador con un poco de inteligencia, pero para grandes retos o para todas esas cosas que la gran masa social se plantea, pues no es para tanto. Y al final en el mundo de la tecnología, igual que en el mundo de las redes y en el mundo de todo, donde hay que conseguir tendencias, nuestra moda antes, o sea, ahora estamos hablando de ciberseguridad, pero esto explotó hace más de 11 años. El boom de la ciberseguridad fue en 2013. Cuando yo estaba en INCIBE, no se llamaba INCIBE, se llamaba INTECO, y cambiamos el nombre porque era el momento. Luego llegó el Big Data, ahora está la inteligencia Machine Learning, ahora es la inteligencia artificial. Hay una moda que es evidente, porque al final se ven las capacidades para la gran masa social, pero o sea, la inteligencia artificial va y hay muchas cosas para las que nos sirve, pero bueno, que no nos va a resolver los problemas existenciales de la, ¿sabes? Nos va a seguir trabajando, o sea, nos va a tocar seguir trabajando. Que está por venir, y ese es otro reto que tenemos en un horizonte bastante cercano, y supondrá pues nuevos retos, y ahí tendremos que estar también. Sí, por supuesto. Mira, te ponen por a discutir supuesto. en el vino, porque la computación cuántica, ¿no? Señores, gracias a CEPSA por poner en marcha estos diálogos en acción, este intercambio de ideas con la sociedad, una manera de acercar el mundo de la empresa al mundo de la ciudadanía. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá hayan pasado un buen rato y nos vemos ahí fuera con el vino.